Ahí sí. Bien. Bueno, yo voy a arrancar explicando el procedimiento teórico del método de Gauss-Seidel. Después Diego va a seguir con la aplicación práctica y Julián y Elías van a explicar el método Newton-Raphson. Las soluciones digitales de los problemas de flujo de potencia siguen un proceso iterativo, el cual consiste en asignar valores estimados a a los voltajes de barra desconocidos y con esto calcular nuevos valores de voltaje de barra. Esto se hace a través de estos valores estimados y de las potencias activas y reactivas que tenemos como datos. Bueno, una vez calculado un conjunto de valores para cada voltaje de barra, ese conjunto de valores lo utilizamos para calcular un nuevo conjunto de valores en cada barra. A cada cálculo del conjunto de valores lo denominamos iteraciones. El programa es iterativo hasta que la diferencia del valor nuevo calculado en una determinada barra, o en cualquiera de las barras que estamos calculando, menos el valor anterior, es menor que un valor previamente prefijado y que lo utilizamos como criterio de parada para finalizar los cálculos. Bueno, para seguir con esta explicación vamos a usar como ejemplo al diagrama este que tenemos aquí, donde tenemos 4 barras, donde la barra 1 es la barra de referencia flotante, la barra 2 es la barra de voltaje controlado de generación, y la barra 3 y 4 son las barras de carga. Bien, a este diagrama le representamos sus parámetros de líneas, de impedancia, para obtener así la matriz de admitancia que explicó Diego en la clase pasada. Bien, cada barra nos da unos valores fijados y hay otros que tenemos que estimar como que van a ser nuestras condiciones iniciales para arrancar el cálculo de este método. Y también tenemos que saber qué variables vamos a calcular. Entonces en la barra 4 tenemos como dato conocido la potencia activa y reactiva, y los datos que vamos a estimar están mal acá, no hice tiempo en corregirlos, pero bueno, son el módulo de la tensión en la barra 4 y su argumento de barra 4. Y los valores que vamos a calcular en cada iteración son el módulo de la tensión y su argumento. Lo mismo para la barra 3, y en la barra de generación vamos a tener como datos fijos o fijados la potencia activa, el módulo de la tensión, vamos a estimar un argumento, y lo que vamos a calcular son las potencias reactivas y el argumento de esa tensión. Mientras que la barra flotante o de referencia ya tiene valores fijados que generalmente se toman por unidad, y el argumento va a ser nuestra referencia para calcular los argumentos de las demás tensiones de las demás barras, que también se toman generalmente como 0 grados, para luego calcular la potencia activa y reactiva de esa barra. Sí, Diego, levantaste la mano. Sí, perdón. A modo de aclaración, cuando nosotros vemos que tenemos los valores de los datos a estimar y los valores a calcular, puede generar una cierta confusión ver que nosotros estimamos un valor del módulo, por ejemplo, de la tensión en la barra 3, y después vamos a calcular el módulo de la tensión en la barra 3. Lo que hace referencia es que vamos a estimar, el dato a estimar, si nosotros vemos, tiene el superíndice 0, correspondiente al valor inicial estimado, y el valor que vamos a calcular va a ser el de la iteración 1, o el de la iteración siguiente, digamos. Eso es lo que quiere decir básicamente con el valor a calcular. El valor de la próxima iteración. Perfecto. Sí, lo iba a recalcar más adelante, pero No. Bien dicho. ¿Alguien quiere decir algo? No, perdón. Tenía el micrófono desmuteado. Ah, bien.
Bueno, procedemos a calcular el valor de voltaje en la barra 3. Tenemos la potencia compleja conjugada, que es igual al valor de la tensión conjugado por la corriente que llega a la barra. De los términos que hacen a la corriente, despejamos el voltaje 3 y obtenemos esta ecuación de aquí abajo. A esta ecuación la afectamos de los datos que ya tenemos, y como dijo Diego, Discúlpame. sí, Yo diría si podés mencionar cada uno de esos parámetros que están en la primera ecuación, ¿a qué corresponden? bien. Sí, la admitancia es Empezá del lado izquierdo de la ecuación. Bien. Estos son los datos fijados por la barra, que son los datos conocidos, que son la potencia activa y reactiva, como habíamos dicho, que son archivos históricos que se tienen del sistema de potencia. Sí, eso de archivo histórico, todo depende del estudio que estés haciendo. A lo mejor vos, más que un archivo histórico, decís, bueno, yo tengo que conectar en esta barra una carga de tal magnitud y esa va a ser la carga que voy a alimentar y esos son los datos. O sea, lo de archivo histórico depende si uno quiere hacer un estudio en base a un estado preexistente, pero no quiere decir que sean de archivo histórico siempre. Yo puedo hacer un estudio pensando en el futuro, como es el caso práctico que van a hacer ustedes. Entonces no es histórico, es algo que estoy planificando para más adelante. Pero en definitiva lo que tiene que encerrar eso es que P3 es la potencia activa que va a demandar en esa barra. Una carga, un transformador, lo que sea. Y Q3 es la potencia reactiva que se va a demandar en esa barra. A partir de ahí, ¿cuáles son los otros elementos? ¿Qué significa cada uno? Bien. Se me desaparece el cursor a veces. Bueno, acá tenemos la tensión de la barra, que este es el valor estimado que hablábamos anteriormente. Y estos términos hacen a la corriente, donde tenemos que la admitancia 3.1 es el parámetro longitudinal entre la barra 3 y la barra 1, que multiplicado por la tensión de la barra 1 nos da la corriente que llega desde aquella barra. Lo mismo para la tensión, para la admitancia de la barra 3.4, que es un parámetro longitudinal, que es la rama entre la barra 3 y 4, que multiplicado por la tensión de la barra 4 nos da la corriente que está llegando hacia la barra 3. Y esta admitancia 3.3 es la admitancia propia de la barra 3, y la tensión de la barra 3 es la que vamos a estimar, es la que vamos a calcular. Una consulta. Entonces, sí. ¿Por qué no está el producto de la admitancia 2.1, 2.3 multiplicado por la tensión B2? Porque no está interconectado entre la barra 3 y la barra 2. O sea, la admitancia es nula en ese caso. Exacto, exacto. Si todos recuerdan un poquito la imagen, ahí está, ¿ves? Ahí no tenemos interconexión eléctrica entre la barra 3 y la barra 2. Por eso desaparece de la ecuación el producto de Y32 por B2. Sí, así es. Y bueno, despejando esta B3 de los términos que hacen a la corriente, obtenemos esta ecuación donde reemplazamos por los datos que ya tenemos el voltaje de la barra 3 estimado, el voltaje de la barra 4 estimado y el voltaje fijado de la barra 1 y los valores fijados de potencia activa y reactiva. Entonces, todo este conjunto de valores nos da la primera iteración en la barra 3.
el primer cálculo, digamos. Una particularidad que tiene este método es que todavía estamos en la primera iteración y se utilizan valores ya calculados, como por ejemplo esta tensión, para calcular incógnitas que todavía tenemos, que todavía nos encontramos en la primera iteración, digamos. Bien. El método Gauss-Seidel generalmente tiene convergencia lenta, por lo que si lo afectamos por el factor de aceleración, esto nos va a permitir que converja rápidamente, lo cual significa que vamos a tener menor cantidad de iteraciones para llegar a los resultados requeridos. Entonces se aplica esta fórmula, donde tenemos el valor estimado o el valor anterior calculado, porque el 0 significa que es el valor estimado en este caso, pero después vamos a tener la iteración 1 para el cálculo de la iteración 2, y la diferencia entre el valor calculado nuevo menos el anterior, afectado por el factor de aceleración. Una vez hecho este cálculo, ya almacenamos este valor de tensión, lo cual lo usamos para calcular en la siguiente barra. Discúlpame, ¿vas a mencionar algo? ¿Qué característica tiene ese factor de aceleración y qué puede pasar si le erras? Ah, sí. Bueno, me estaba olvidando de que generalmente se usa para el cálculo del sistema eléctrico de potencia entre 1.4 y 1.6. Generalmente se usa en 1.6, y que cuando está cerca de la convergencia no se puede ir más allá de 1.6, porque si no eso lo afectaría gravemente, alejándola de la convergencia, empezaría a diverger el cálculo. Exacto. Bueno, de la misma forma que hicimos para la barra 3, hacemos los mismos cálculos que para la barra 4, donde despejamos de la... La barra 3 era una barra de carga. La barra 4... también es barra de carga. La barra 2 es de generación. Bien. Y la barra 1 la de referencia. No, yo ya a los fines de ir acentuando los conceptos en cada paso que haga para recordar el diagrama. Claro, claro. Bien, entonces de la potencia compleja conjugada, que tenemos la tensión conjugada por la corriente, despejamos la tensión que estaba en los valores que hacían a la corriente, en los términos, y reemplazamos los valores que tenemos. Como dije, todavía nos encontramos dentro de la iteración 1 para todos los cálculos, pero vamos usando los valores que ya vamos calculando, en este caso el de la tensión 3, y aquí tenemos el de la magnitud del voltaje de la barra de generación. Y el voltaje estimado para la barra 4. Me surge una duda. ¿Es Sí. correcto eso de B sub 2? Sí, sí, lo ¿Cuál voy a era la explicar. barra 2? La barra 2 es de generación, pero tiene un voltaje fijado, que sería nuestro dato, pero lo voy a explicar más adelante, porque se hace una corrección a este voltaje. Por eso se le Bueno. agrega el superíndice 0. ¿Sabés por qué pasa? Porque vos hasta ahora le has explicado a tus compañeros que en la barra 2 fijamos el voltaje. Y ahora le estás poniendo que el 0 significa estimado. Claro, claro. Sí, me olvidé de aclararle que se va a hacer una corrección a este voltaje porque nosotros tenemos como dato la magnitud del voltaje, pero no su argumento. Exacto, exacto. O sea que ahí es lo que está poniendo, que pone un valor estimado de tensión, pero más de todo para poder lograr encontrar el valor del argumento, porque el valor del módulo de la tensión está fijado en esa barra, en la barra 2. Exactamente. Adelante. Bien. Bueno, hacemos el cálculo para la primera iteración del voltaje en la barra 4,
y una vez obtenido este nuevo valor, lo afectamos por el factor de aceleración. Me confundo con el factor de relajación porque es el que se veía en cálculo numérico también para este método. Bien. Bueno, ahora pasamos a lo que es la barra 2, donde tenemos como datos, que dijimos, era la potencia activa y el módulo de la tensión. Pero para conocer el argumento de esa tensión necesitamos la parte real y la parte imaginaria. Y para obtener la parte imaginaria necesitamos saber la potencia reactiva que hay en esa barra. Entonces, de la fórmula que tenemos de la potencia compleja, igual a la tensión por la corriente que llega a la barra, despejamos solamente la Q y lo afectamos a este valor de este símbolo que significa imaginario para saber que estamos calculando un valor imaginario. Entonces tenemos la tensión conjugada por las corrientes que llegan a la barra. Reemplazando por los datos que tenemos el módulo de la tensión que ya tenemos como dato, más el valor calculado de la barra de la tensión en la barra 4 y la tensión en la barra 1. Recordando que como estamos en la barra 2, tenemos su admitancia propia y las admitancias longitudinales que llegan a la barra. Una vez obtenida nuestra potencia reactiva para la barra 2, podemos hacer la misma ecuación que veníamos haciendo para las tensiones en la barra 3 y 4, y de esta forma, que va a tener esta forma, digo, y reemplazando los valores que ya tenemos, vamos a obtener un nuevo valor de módulo de tensión en la barra 2. Acá debería estar el 1 porque estábamos hablando de que ya estaba calculado, así que este es un error de tipeo. Y acá ya tenemos el valor de la primera iteración para la potencia reactiva sobre el módulo que ya teníamos como dato de la tensión en la barra 2. Entonces, con este cálculo obtenemos la parte real e imaginaria de la tensión, que nos va a dar un nuevo argumento al que ya habíamos estimado. Bien. Mediante esta fórmula, corregimos al módulo de la tensión en la barra 2, donde tenemos la tensión calculada en esta última iteración sobre su módulo. Esto representa a la tensión en la forma polar, que dividida por la magnitud del módulo, nos daría 1 y quedaría el argumento multiplicado por la tensión que tenemos como dato, que trae la barra. Entonces nos quedaría la tensión, el subíndice S significa que es un valor fijado, y el argumento que vinimos a calcular en esta iteración. O sea, Bueno. ahí vos dijiste que obtenemos el argumento multiplicado por el módulo de B2. No es correcto eso, ¿no? Obtenemos el argumento No. del Sí. módulo de B2. Bueno, Porque bueno. para colmo ese punto que está ahí, está medio como engañoso. Sí. Ahí Pero también no, tiene razón usted, me equivoqué, me dejé llevar por el punto. No se multiplica, Claro. son los datos que obtenemos de Alfa 2 es el argumento del módulo B2S. Exactamente. Bueno, para este esquema de 4 barras, donde tenemos que la barra 2 de generación, la barra 3 y 4 son de carga, ya logramos obtener la primera iteración en todas las variables, digamos. A partir de ahora continuaríamos con la iteración número 2 y todo lo que hicimos hasta ahora
lo realizamos nuevamente para la iteración 2, pero nada más que en la iteración anterior vamos a tener, en vez de los valores estimados, vamos a tener valores calculados en la iteración 1, y el método es iterativo, como había dicho, hasta que se cumple con se deja de cumplir con este criterio que tenemos acá, que es el criterio de parada, que son los valores de nuevo calculado en la barra K, supongamos en este caso, menos el anterior. La diferencia de estos dos valores en valor absoluto tiene que ser menor que este valor prefijado anteriormente. Si sigue siendo mayor, como se muestra acá, las iteraciones van a seguir. Si ya se deja de cumplir esta condición, se terminan los cálculos y ya habremos llegado a los resultados que buscábamos con este método. Bien, una vez obtenidas las tensiones en las distintas barras, podemos calcular los flujos de potencia en cada rama. Los subíndices K y N simbolizan las distintas barras, digamos. Por ejemplo, K puede ser 1 y N 2, pero nunca van a ser números iguales, sino que significan la rama entre dos barras, donde tenemos que la potencia compleja es igual a la tensión por el conjugado de la corriente. Pero a su vez, como veníamos viendo en los cálculos, el conjugado de la corriente es igual al conjugado de la admitancia por la diferencia de las tensiones que tenemos en cada barra, en la barra K y la barra N. Entonces, a esta igualdad la reemplazamos aquí arriba y obtenemos esta ecuación. Y de esta forma podemos calcular el flujo de potencia para la rama KN. Discúlpame, a ver, Sí. una consulta, volver. ¿Qué me está expresando esa última fórmula que tenés escrita ahí abajo? ¿Es la potencia activa y reactiva que Es la circula potencia por entre la barra K y la barra N. Ajá. ¿Y no podría ser PNK más JQNK? ¿Cómo? Claro, vos pusiste el orden ahí KN. Sí. ¿Y qué pasaría si invirtieras el orden NK? Y tendríamos la misma potencia, pero cambia de signo. A ver qué opina el resto del grupo. Y lo estaríamos viendo desde el otro punto. O sea, si yo estoy parado en una barra y estoy, por ejemplo, analizando lo que sería la potencia activa, si mi potencia activa es positiva desde la barra K a la N, si yo me paro en la barra N, voy a estar absorbiendo potencia activa. La potencia activa sería con signo positivo, porque sería, ya estamos, tenemos un determinado convenio para el sentido de la potencia. Lo que estamos haciendo básicamente es estimar el convenio del sentido de circulación del flujo de potencia. A ver, el resto del grupo. Como lo ¿Quién más dijo, puede aportar? Ese sentido Claro. de circulación va a ser del voltaje de la barra K al voltaje de la barra N, No, ¿cómo sentido de circulación del voltaje? de corriente. no, de la potencia. El flujo de potencia de la barra K a la barra N. Si nosotros invertimos K por N, sería de la barra N a la barra K. Bien, entonces, haciendo KN o NK va a dar el mismo valor. Hay que ver el paréntesis, la diferencia entre los ángulos. Claro, sería cambiado de signo. No, la respuesta no es esa. Lógicamente, si yo me digo
P sub KN más JQKN, estoy parado en la barra K. Y me va a dar el valor de potencia activa y reactiva mirando hacia la línea. Si la potencia activa me da negativa, quiere decir que absorbo potencia desde la línea, potencia activa. O sea, que viene desde la otra barra hacia la barra K. Mientras que si me da positiva, significa que la potencia activa es saliente hacia la línea. O sea, va de la barra K a la barra N. Lo mismo pasa con el signo de Q. Y el valor de cada uno de ellos son distintos. Parado yo en la barra K que en la barra N. ¿Por qué son distintos? ¿Qué elemento intermedio hay que me hace que sean distintos? Tenemos las pérdidas en la línea. Exacto, exacto. O sea, la potencia activa que se pierde en la línea, o sea, el joule de la línea, lo voy a ver reflejado en que según de dónde me pare. Si la potencia activa sale de la barra K, a la barra N va a llegar menos potencia activa. Y la barra, el reactivo, o sea, el valor de Q, va a depender del comportamiento que tenga la línea. Si la línea se está comportando de manera inductiva, significa, ¿no es cierto?, que voy a tener un valor de reactivo que sale de una punta y al otro lado llega menos. Mientras que si la línea se comporta en forma capacitiva, o sea, que me está inyectando reactivo, voy a salir de una punta con un valor de reactivo y a la otra punta me va a llegar un valor mayor de reactivo. Claro. ¿Lo ven ahora? Sí, hay que aclarar. O sea que no es nomás decir, es lo mismo, no. Y ese concepto que nosotros lo vamos a ver después en el simulador, acá lo estamos viendo en la fórmula. La fórmula acá ya no está diciendo que el orden en que yo, según dónde me pare, el orden de los subíndices es importante. Tal cual. Por adelante no. No sé si el resto del curso entendió algo. Porque a lo mejor estoy haciendo un intercambio con los muchachos del grupo y el resto del curso no me pudo seguir. No, sí se entendió. ¿Sí? Bueno, Sí. alegro entonces. Adelante, Leonardo. Bueno, nos queda por calcular la potencia en la barra de compensación o la barra slack, donde tenemos la potencia compleja conjugada, que es igual al valor de la tensión en la barra 1, por las distintas admitancias longitudinales que llegan, multiplicada por sus voltajes de donde parten, y esta admitancia 1 sub 1, 0, que está en la barra 1, que llega a la barra 1, pero parte de nuestra referencia. Esta admitancia puede representar un banco de capacitores que hay en esta barra para realizar la compensación que hablaba recién el ingeniero. Bien, el cálculo de la pérdida por la rama que tenemos, el cálculo que generalmente hacíamos, donde tenemos la resistencia por el I cuadrado, donde acá especificamos de qué rama, desde qué nodo hasta qué nodo va, en este caso de KN, y la corriente que circula en esa rama al cuadrado. Como vemos, esta es la corriente que habíamos deducido anteriormente, multiplicado por la resistencia. Y para el cálculo de las pérdidas reactivas,
es el mismo, digamos. Nada más que usando obviamente la reactancia en este caso. Bueno, esto es lo que es el método de Gauss-Seidel, el procedimiento teórico, por así decir. Ahora va a continuar Diego para mostrar la aplicación práctica. ¿Compartís vos, Diego, o querés que Sí, siga comparto yo? yo. Comparto si querés. Así no. Discúlpame, ¿cuándo dejan de hacer el cálculo este iterativo y dicen, bueno, el método es convergente y este es el resultado definitivo? Bien. Ahora, si voy a una filmina más atrás, acá tenemos esta condición que nos determina eso que pregunta usted, ingeniero. No, Donde lo tenemos que yo pregunto no es. Esa es la variable de control para parar las iteraciones. Porque yo las iteraciones, ¿qué calculo por medio de las iteraciones? los voltajes de barra. Los voltajes de barra. Cuando yo paré las iteraciones porque me cumplieron con mi elemento de control que es el épsilon, y que de qué valor solemos estar hablando. Y están en la millonésima. No, Es un valor muy pequeño. prácticamente no terminamos más de hacer cálculo. No, anda en el orden de la 10 milésima. 10 milésimas. Sí. De una 10 milésima. O sea, 1 a la menos 5 sería. 10 a la menos 5. Creo, ¿no? Sí. Creo que sí. 10 a la menos 5. Bien, una vez que paramos las iteraciones porque hemos cumplido que todas las barras, los valores de tensiones que calculamos con respecto a la iteración anterior, la diferencia es menor que un error preestablecido, una tolerancia preestablecida, que el épsilon ese. A partir de tener los valores de tensiones de barra, ¿qué empezamos a calcular? Los distintos flujos de potencia que hay entre las barras. Exactamente. Empezamos a calcular los distintos flujos de potencia. Y también, si seguís la última filmina que presentaste, Y también ahí, estéreo. ahí, en esa, Ah. ya podemos calcular, como tenemos las tensiones de las barras, podemos calcular la potencia activa y reactiva que inyecta o toma la barra slack, según sea negativa, según sea positiva, la P y la Q. Bien, y con eso, yo ya calculé todos los flujos de potencia, viéndolo de los dos extremos de barra, y la potencia activa y reactiva que me puede demandar o sea, inyectar o absorber del sistema la barra slack. Y con eso, ¿yo estoy seguro que el método es exacto? ¿O lo puedo considerar exacto a pesar, o sea, tengo una tolerancia en el cálculo de tensiones, o me está faltando algo todavía? Me está faltando comprobar si los valores calculados son correctos. ¿O me puedo dar satisfecho con esos valores? A esos valores los podemos ver con el desajuste de potencia, con el mismatch, en donde vemos que la diferencia de Bueno, potencia eso es lo que quiero que expliquen. en donde, bueno, para cada barra nosotros podemos hacer un análisis en donde la potencia que entra tiene que ser igual a la potencia que sale. Como estos son cálculos iterativos y como no siempre las soluciones son exactas, vamos a tener un determinado error. En donde el criterio de error de este mismatch tiene que ser, si mal no recuerdo, un valor menor al 2%. de las Sí, sí. de las potencias. ¿De qué potencias?
de la potencia, del flujo de potencia que hemos calculado entre barras. No, De la potencia de barra. no. De entrada y salida. O sea, La potencia cada- total del sistema. Bien. ¿Qué potencia total del sistema? De la barra de slack sería, básicamente. No. Es lo que me- Nosotros tenemos en cada una de las barras de nuestro sistema potencias que entran y potencias que salen. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Hasta ahora ustedes lo que venían viendo en electrotecnia, la potencia que entraba, ¿cómo era con respecto a la potencia que salía? Bueno, Eran iguales. O sea, un nodo no consume potencia. Por lo tanto, la potencia entrante es igual a la potencia saliente. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo he basado el cálculo de las potencias que entran y de las potencias que salen en base a valores de tensiones en la barra dados por un método iterativo que no es exacto, sino que yo tomé un índice de precisión de las tensiones en donde dije, bueno, ya a mí con esta precisión, con esta tolerancia, yo ya me conformo. Pero las potencias no me van a dar iguales las que entran que las que salen. Entonces yo voy a tener por cada barra un desajuste o mismatch, que se llama, y ese desajuste sumado a los desajustes de todas las barras, el total de esa potencia desajustada o mismatch tiene que ser menor al 2% de la demanda del sistema. O sea, de la potencia demandada por el sistema. Cuando hablamos, decimos de la potencia del sistema, tenemos que decir, bueno, ¿cuál es? Porque nosotros tenemos potencia de pérdida en línea, potencia generada, inyectada al sistema, potencia demandada por las cargas. Sería la potencia demandada por el sistema. ¿Estamos? Y ahí yo tengo la seguridad que el cálculo fue convergente y que fue, y lo puedo considerar exacto. Por supuesto, mientras más chico el índice de tolerancia para calcular las tensiones, o más chico el índice de tolerancia del mismatch, más largo se me va a realizar el cálculo, más exacto va a ser, pero más tiempo voy a demorar. Eso me consume a nivel computación, me consume almacenamiento, velocidad, todo eso, ¿no es cierto? Es demora en tiempo. Y yo depende del cálculo que tenga que hacer, a lo mejor lo puedo hacer con índice alto porque es simplemente una aproximación a tener una idea de más o menos cómo sería el comportamiento del sistema. Y si quiero tener una precisión más importante porque tengo un estudio más fino, lo haré con índices más chicos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, ¿se entendió? seguimos nomás. ¿me permitís compartir ahora, Leo? ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, se ve. Y se ve. Bueno, básicamente, a partir de lo que... Bueno, antes que nada, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Todo bien, Diego? Sí, se escucha. Bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico de todo este análisis teórico que bien explicó Leo. Medio rápido, así también después nos queda explicar todavía lo que sería el método de Newton-Raphson, que es bastante largo y tiene bastantes consideraciones. Básicamente lo que nosotros hicimos es la aplicación del ejemplo que presenta el ejercicio 9.2 del Stevenson, que lo vamos a comparar para todos los métodos, ¿no? Para poder ver la cantidad de iteración y cómo llegamos a los distintos resultados con los métodos que vamos considerando. Básicamente este ejercicio me consta de 4 barras, en donde vamos a tomar como valores base una potencia base de 100 MVA y una tensión base de 230 kV. Estos son datos, digamos, básicamente los datos de la línea. Y acá tenemos lo que son los datos de las barras.
vamos a considerar, perdón, antes que nada, la primera es la barra de compensación, la barra de SLAT, la barra 2 y la barra 3 barra de carga, y la barra 4 de voltaje controlado de generación. Acá vamos a ver un poco más con los números, capaz que se entiende un poco más, digamos, que tanto teórico. A partir de los datos de la línea, como bien ya habíamos explicado, calculamos lo que era nuestra matriz admitancia de barra, en donde recordemos que los elementos que son ceros son aquellos que no tienen interconexión, digamos, entre las barras. Entonces, para el método de Gauss-Seidel, siempre empezamos con lo que serían las barras de carga, calculando, digamos. A partir de la formulita esta, estos valores programados son los que nosotros consideramos, que nosotros conocemos, que son valores prefijados, digamos, de la barra de carga, tanto de potencia activa como potencia reactiva. Entonces, a partir de la fórmula y lo que serían la matriz admitancia de barra y lo que serían los valores estimados de tensiones, calculamos la primera iteración, el valor de B2 para la primera iteración. Podemos observar que hay valores que, como nosotros en los valores negativos tenemos 3 términos, pero acá solamente tenemos 2, es justamente por eso que decía anteriormente que hay uno que es 0, porque en ese caso la admitancia es 0 porque no se comparten las barras, eso me desapareció, no se comparten las barras. Entonces, a partir de este valor, cuando nosotros lo resolvemos matemáticamente, me queda expresado de esta forma, este complejo. Aplicamos lo que sería el factor de aceleración, que como bien había dicho Leo, que es lo favorable con respecto al método de Gauss, para converger más rápido, digamos, lo consideramos como una 1,6, que tiene que ser siempre menor que 2, porque si no, puede ser que no converja el valor. Entonces, el valor acelerado sería lo que nosotros tenemos acá. Todo esto es matemático, digamos, no vale la pena frenar mucho. En donde, bueno, este valor estimado, el valor calculado, menos el valor estimado afectado por el factor de aceleración, 1,6. Si nosotros operamos de la misma manera, para la barra 3, que recordemos que es una barra de carga, vamos a obtener este valor que tenemos acá. Recordemos que la barra 2 y la barra 3 son barras de carga que se calculan inicialmente porque son con las barras con las que contamos todos los parámetros para poder obtener la tensión. Para la barra 4, la barra 4, que era la de generación, sabemos que se especifica lo que sería la potencia activa y el módulo del voltaje. Entonces, no podemos aplicar esta fórmula porque no conocemos la potencia reactiva. Entonces la calculamos a partir de la fórmula que bien había explicado Leo, a partir de los valores ya calculados y los valores estimados. También es una cuestión matemática, obtenemos estos valores en por unidad. Con este valor ya podemos calcular lo que sería la tensión en la barra 4, de la fórmula que ya vimos anteriormente, y obtenemos esto. Acá ya aplicamos lo que sería la tolerancia y se establece, en el caso que para una tolerancia determinada y establecida previamente, los valores calculados de las tensiones, por ejemplo, para la barra 4, donde ya tenemos que estos valores, B4 estimado menos la iteración anterior, si es mayor que la tolerancia, se va a repetir hasta que se cumpla este valor. Más o menos eso está explicado en el Stevenson, si lo quieren leer para analizar, digamos, más a fondo con los valores, les va a quedar muchísimo más claro, a partir, digamos, una vez que lo leamos y lo entendamos ya numéricamente, se ve claramente esos valores. Ahora, si quieren, pasemos a lo que sería el Newton-Raphson, así llegamos a ver esto. Bueno, el método de Newton-Raphson es otro de los métodos iterativos que se usa para el cálculo de potencias. A diferencia del método de Gauss-Seidel, en este se calculan todas las tensiones de todas las barras en cada una de las iteraciones que se va haciendo. Bueno, a diferencia también del Gauss-Seidel, en este método se utiliza la derivada de una función como método de aproximación al valor que estamos buscando, y bueno, su velocidad de convergencia es mucho más rápida que la del método de Gauss-Seidel. Vamos a avanzar.
Comenzamos haciendo un breve repaso de lo que sería el método de Gauss-Seidel para las funciones de una sola variable, de lo que vimos en cálculo numérico. Pero bueno, un breve repaso de lo que sería en Chapter. Simplemente para ver el funcionamiento y por qué aproxima mucho más rápido que lo que sería Gauss-Seidel. El método de Newton-Raphson utiliza el concepto de la derivada. Como vemos, por ejemplo, acá gráficamente, si nosotros tenemos una función dada, a partir del valor de la función valuada en un punto que nosotros consideremos, y de la derivada de la función en ese punto, la intersección de esta recta tangente que pasa por ese punto en la función, con el eje de las ábscises nos va a dar un valor x más 1, digamos una aproximación más cercana al valor de la raíz, que es el valor que estamos buscando. Esto, bueno, meramente matemático, como ya habíamos visto todo en cálculo, a forma de repaso. La cuestión de lo que nos interesa acá es cómo llegamos a la fórmula que nosotros nos permite realizar el método iterativo. Esto se hace a través de, si recordamos la aproximación de Taylor para una función, que nos permitía obtener el valor de una función en un punto deseado, a través de las distintas evaluaciones de esa misma función en un punto conocido. La ecuación, bien, despejando de Taylor de primer orden, llegamos a lo que sería esta ecuación, que sería la ecuación característica del método de Newton-Raphson para una sola variable, en donde vemos que el valor actualizado de la variable que estamos buscando es igual al valor de la variable en un punto que nosotros establecimos o que nosotros conocemos, menos el cociente entre la función valuada en el valor que conocemos y la derivada de la función en este valor que conocemos. Esto más que nada para ver cómo es el procedimiento de Newton-Raphson y por qué se aproxima más rápido. Igual que, bueno, de lo que se vio en Gauss-Seidel, el método el criterio de parada va a ser este error epsilon, que nosotros lo vamos a establecer, como dijo el ingeniero, en el orden de 10 a la menos 5. Y si no, bueno, expresado como porcentaje, el porcentaje de error relativo. Ahora vamos a ver un poco más aproximándonos a lo que sería lo que nosotros nos interesa, Newton-Raphson para sistemas de dos ecuaciones. En este caso suponemos dos ecuaciones, una ecuación G1 y una ecuación G2, en donde, bueno, ambas van a ser de dos variables. Acá, esta U que vemos acá no la tengamos en cuenta porque esto yo lo extraje del desarrollo que se hace en el Stevenson, y esta U la usa, es un criterio de control que después se usa para otros temas. Entonces, acá lo que se hace es suponer esto como una constante, simplemente. Entonces tenemos una G1 y una G2, en función cada una de ellas de una variable x1 y una variable x2. Esta función G1 y G2 la definimos como una función h1 y h2 en función de estas variables, menos una constante b1 y b2. Esto lo definimos así simplemente a fin de adecuar el desarrollo de Newton-Raphson a lo que sería nuestra aplicación al sistema de potencia. Si nosotros, bueno, igual que hicimos para una variable, aplicamos el método de Taylor con las derivadas parciales para respecto a una y otra variable, llegamos a una expresión una expresión como esta, en donde vamos a tener que el valor, acá, bueno, representamos a x1 asterisco y x2 asterisco como el valor buscado o el valor a conseguir, digamos, de las variables que a nosotros nos interesa. Va a ser igual a la función valuada originalmente en este punto, el punto inicial, más el incremento de la variable independiente, de una de las variables independientes, por el producto de la derivada parcial de esta variable, siempre evaluado en este 0, este superíndice 0 acá, significa que está evaluado en el punto original, en el punto que nosotros tomamos inicial. Más la variación de la segunda variable con respecto a la derivada de la función respecto a esta variable. Vamos a considerar Taylor de primer orden solamente para que, bueno, el
que el cálculo no sea tan complejo, y si bien esto le resta exactitud al valor que vamos a calcular, las sucesivas iteraciones que vamos a hacer nos va a dar esta exactitud que le estamos sacando acá nosotros al sacarle las derivas sucesivas. Si nosotros expresamos esto en forma matricial, voy a ir medio rápido porque, bueno, esto es el despeje matemático, digamos, y no son cosas de tanto interés, simplemente es como para explicar de dónde surgen las ecuaciones finales. Si nosotros expresamos lo anterior de manera matricial, vamos a llegar a esta ecuación matricial, que esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar luego para realizar los cálculos iterativos. Y acá nos detenemos un poco a explicar qué sería cada una de estas matrices. La primera matriz, sería la más importante, es la matriz de las derivadas parciales de las funciones. A esta se le denomina como jacobiano, y acá vemos que el superíndice 0 significa que inicialmente partimos del valor que nosotros conocemos, que nosotros estimamos. Bueno, acá vemos que esta matriz está compuesta por la derivada de cada una de las funciones con respecto a una y otra variable. Más adelante vamos a ver, aplicado el sistema de potencia, cómo se subdivide esta matriz jacobiana. La segunda matriz representa los errores en las variables independientes que nosotros tenemos, es decir, el valor actualizado menos el valor inicial que nosotros consideramos. Y la tercera matriz nos va a representar el error en la función general, digamos, en la función total, es decir, el valor de la función actual menos el valor de la función estimado, o sea, el valor estimado actual menos el valor estimado inicialmente. Bueno, esto es otra expresión, digamos, de lo que nosotros plasmamos acá, expresado de esta forma, donde vemos que bueno, nuestra incógnita en cada una de las iteraciones va a ser esta matriz, la matriz de los incrementos de la variable independiente. Esta matriz se va a obtener, bueno, a través de la resolución del sistema de ecuaciones, como se había visto en álgebra. Y nosotros lo que vamos a obtener en cada una de las iteraciones va a ser este delta x. ¿Cómo calculamos el valor actual de x? Bueno, nosotros vamos a conocer el valor inicial de x, que bueno, inicialmente es el que estimamos, y después en cada iteración se va a ir reemplazando el valor conseguido en la iteración anterior como el valor inicial. Entonces, nosotros al obtener esta delta x y teniendo el valor inicial, vamos a obtener el valor de la variable independiente actualizada. Las iteraciones se repiten hasta que bueno, se cumplen los criterios de parada que se vieron anteriormente, que sería en este caso el epsilon. Ahora vamos a ver cómo se aplica este método de Newton-Raphson a la resolución de lo que serían los problemas de flujo de potencia. Hasta ahí vamos bien, el audio, ¿se escucha todo bien? Muy bien, Julián. Está bien, está bien. Bien. Perfecto. Nosotros partimos de la fórmula de la potencia activa y la potencia reactiva en cada barra, como lo habían explicado mis compañeros. Creo que Diego fue el primero que mostró esta fórmula. En donde la potencia activa va a ser la sumatoria de bueno, todos estos productos, que son los productos de los elementos de la matriz impedancia, de la matriz admitancia, por las tensiones propias de cada barra, por las tensiones de las barras restantes, por el coseno. En este caso sería el ángulo, este ángulo es el ángulo de cada uno de los elementos de la matriz admitancia. La delta n es el ángulo de la tensión en la barra n, digamos, respecto en cada una de las barras, digamos, de las iteraciones, digamos, nosotros vamos a hacer la sumatoria de 1 hasta n, y el ángulo delta i va a ser el ángulo propio de la barra en donde nos encontremos. Esta es la fórmula para la potencia en una barra i del sistema. La fórmula para la potencia reactiva en esa misma barra, QI, bueno, expresada de la misma forma, nada más que con el signo negativo por la convención y el seno de los ángulos. Si nosotros ahora de estas expresiones extraemos lo que serían los elementos propios de cada barra, es decir, los elementos de subíndice I, es decir, la I, o sea, la I
y latina y latina, la BI y la tensión I, nosotros vamos a llegar a esta expresión. Esto se hace simplemente para facilitar la aplicación del método, ya se va a ver más adelante. Pero este es el paso que hace acá. Se extraen los elementos propios de cada barra, quedándonos el módulo de la tensión propia de la barra al cuadrado por lo que sería la conductancia de la barra, la conductancia propia de esa barra, más la sumatoria de todas las todos los productos de las tensiones por las admitancias de cada una de las barras, digamos, restantes. Bueno, siguiendo con esto de la aplicación, nosotros vamos a tener estas ecuaciones que nosotros nos quedaron acá, van a ser en función de dos variables, lo que sería la tensión I de la barra y el ángulo I de esa barra, que en definitiva son los valores que nosotros vamos a querer calcular con el flujo de potencia. Entonces, en esta consideración, es decir, la explicación del método, de la aplicación del método, se va a considerar que todas las cargas, excepto la slack, la de referencia, que sería la 1, van a ser barras de carga, van a ser barras PQ. Después se va a explicar qué sucede cuando existen barras de voltaje controlado de generación, la barra PV. Y bueno, si nosotros escribimos los errores de las potencias, tanto la activa como la reactiva, como delta PI y delta PQ, que sería básicamente la diferencia entre el error calculado actual menos el valor calculado actual menos el valor anterior, vamos a tener bueno, esta expresión de delta PI y delta PQ. Si nosotros expresamos de manera matricial esta sumatoria y estos productos, al igual que lo hicimos anteriormente con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitos, vamos a llegar a esta expresión. Esta es la expresión que a nosotros nos va a permitir después el cálculo iterativo. Igualmente que en la fórmula de dos ecuaciones con dos incógnitas vamos a tener un jacobiano, una matriz de correcciones y una matriz de errores. En donde acá el jacobiano puede subdividirse en 4 cuadrantes. En uno de ellos vamos a tener la derivada de las potencias activas con respecto a los argumentos de cada una de las tensiones en las barras. En el otro vamos a tener la derivada de la potencia activa con respecto a los módulos de las tensiones en cada una de las barras. En el otro vamos a tener la derivada de la potencia reactiva con respecto a los argumentos de cada una de las barras. Y en el otro vamos a tener la derivada de las potencias reactivas con respecto a los módulos en cada una de las barras. Los módulos de tensión, obviamente. Bueno, esta multiplicación y división por el módulo es lo que explicó anteriormente mi compañero. Y bueno, acá en la matriz de correcciones vamos a tener las variaciones en los ángulos de cada una de las barras. Vemos que la barra 1 no está incluida, como dijimos, es una barra slack, en la que el módulo de la tensión y el argumento no cambian, y además los valores de P y Q no están como datos, entonces no me sirven a mí para el cálculo. Los valores de P y Q en la barra slack se van a calcular al final de todo el procedimiento a través de los valores obtenidos para las tensiones y los ángulos en cada una de las barras. Y vamos a tener por último una matriz de errores. Como vimos anteriormente, nuestra matriz de incógnita va a ser siempre esta, es decir, la de los módulos y argumentos de las tensiones en cada una de las barras, y el procedimiento para resolverlo va a ser el mismo que explicamos antes. Un método iterativo, y como procedimiento se puede decir que primero vamos a estimar los valores de el argumento y el módulo de la tensión en cada una de las barras PQ. Vamos a establecer un valor inicial para comenzar el cálculo. Con esos valores nosotros vamos a calcular mediante estas fórmulas, los valores de P y Q en cada una de esas barras. Con esos valores de P y Q estimados para cada una de esas barras,
de la diferencia entre ese valor y el valor inicial que nosotros tenemos para cada una de las barras, o sea, el valor dato de P y Q de cada una de las barras de carga, vamos a obtener nuestro delta PI y nuestro delta QI para cada una de las barras. Con este delta PI y delta QI ya tenemos todos los datos. Si nosotros evaluamos y calculamos cada una de las derivadas de las funciones de potencia activa y reactiva respecto a los argumentos, respecto a los módulos de las tensiones con estos valores iniciales tomados, vamos a calcular el jacobiano y teniendo el jacobiano y teniendo nuestra matriz de errores, podemos calcular nuestra matriz de correcciones. Con los valores que nosotros obtengamos acá en la matriz de correcciones, restándole el valor inicial para las tensiones y los ángulos, es decir, los valores que nosotros establecimos inicialmente, vamos a tener el valor actualizado. Con ese valor actualizado, que en realidad es el valor que estamos buscando, nosotros vamos a realizar el mismo procedimiento de iteración una y otra vez hasta que estos valores, es decir, el error, cumple el criterio de parada que nosotros habíamos establecido anteriormente, que era este epsilon, del 10 a la menos 5. Bien, ¿qué pasa en el caso que nosotros tengamos barras de voltaje controlado, las barras de generación, las barras PV? En este caso nosotros vamos a tener que el valor del módulo, es decir, la tensión en esa barra, tiene un valor constante y especificado, y la corrección, es decir, el delta B en esa barra, en cada una de las iteraciones va a ser 0. Por lo tanto, una columna del jacobiano se nos va a anular, lo que sería, si supongamos que la barra 4 en nuestro caso fuera la barra de generación, la barra de voltaje controlado, se va a anular esta columna, ya que nosotros no vamos a tener variación en lo que sería el módulo del TV. Entonces cuando nosotros realizamos la multiplicación, toda esta columna se anula, al igual que toda la fila de abajo. ¿Por qué? Porque no se especifica el valor de QI y no se puede definir el error de QI, el delta QI inicial. Es decir, no tenemos un valor inicial de QI como para definir el error delta Q, y por lo tanto también se va a omitir toda la fila del jacobiano que corresponde a estos valores. Es decir, la fila lo correspondiente a las derivadas de la Q con respecto al ángulo y al argumento y el módulo. QI después luego se podrá calcular, es decir, nosotros vamos a omitir cada una de las, por cada barra que nosotros tengamos de generación, vamos a omitir una fila y una columna del jacobiano. Vamos a calcular el jacobiano para el resto de todas las barras, y una vez que tengamos los resultados finales, nosotros vamos a poder calcular los valores en la barra de generación. Bueno, ahora en realidad correspondería que mi compañero muestre una aplicación práctica de lo que sería Newton-Raphson para terminar de entender un poco los conceptos, y después yo hablaría un poco de lo que sería el método de Newton-Raphson desacoplado. Es un método, una variante del método de Newton-Raphson que se hace para agilizar los procesos iterativos, ya que el método de Newton-Raphson, si bien converge más rápido que el método de Gauss en cuestión de iteraciones, también implica mucha mayor cantidad de cálculos, y principalmente la matriz de jacobiano, cuando los sistemas de potencia son grandes, mientras más barras tengamos en el sistema de potencia, esta matriz va a ser cada vez más compleja, y los cálculos ahí sí se va a notar la diferencia, digamos, porque va a haber una gran cantidad de cálculos. Recordemos que el jacobiano se va a calcular en cada una de las iteraciones que nosotros hagamos. Entonces, esto nos va a sacar, nos va a hacer como contrapartida, digamos, en el hecho del cálculo mediante Newton-Raphson. El Newton-Raphson desacoplado lo que hace es eliminar algunas principalmente dos de estas submatrices, que bueno, después lo vamos a ver más, un poco más detallado. Ahora, no sé qué le parece a Inge Coyo, pero puede ser que sea conveniente que expliques ahora el Newton-Raphson desacoplado. Nos quedan 15 minutos, por eso digo que a lo mejor entre que vos expliques esto y el desarrollo práctico se puede acotar más quizás. bien, perfecto. Entonces vamos rápido.
El Newton-Raphson desacoplado, como dijimos anteriormente, es una aproximación, digamos, por el método de Newton-Raphson, con algunas consideraciones debido al sistema de potencia. Como dijimos anteriormente, bueno, el jacobiano se recalcula solamente en el método de Newton-Raphson, se recalcula en cada una de las iteraciones, y en el desacoplado solamente una cierta cantidad de veces, lo que reduce en gran medida los cálculos. Y bueno, no es tan exacto como el método de Newton-Raphson en las primeras iteraciones, pero bueno, luego después de algunas iteraciones ya los resultados llegaremos a los mismos. El desacoplamiento se sustenta principalmente en dos observaciones. Como habían explicado mis compañeros, es la relación que hay entre la potencia activa y el argumento de las tensiones en las barras, y la relación entre la potencia reactiva y el módulo de las tensiones en las barras. Un cambio en el ángulo de voltaje de una barra afecta principalmente el flujo de potencia real en la línea de transmisión y deja sin cambio relativamente a la potencia reactiva. Y un cambio en la magnitud del voltaje en una barra afecta principalmente al flujo de potencia reactiva en las líneas de transmisión y deja el flujo de potencia real sin cambiar relativamente. Relativamente porque el cambio es muy pequeño y nosotros lo vamos a considerar como vemos acá. La primera observación establece que la variación de la potencia activa respecto al ángulo en cada una de las barras es mucho mayor que la variación de la potencia reactiva respecto al ángulo. Por lo tanto, nosotros consideramos a la variación de la potencia reactiva respecto al ángulo aproximadamente, o lo consideramos directamente cero. Lo mismo sucede con la variación de la potencia reactiva respecto al módulo en cada una de las barras, por lo tanto lo consideramos también cero. Estas aproximaciones hacen que los elementos de la matriz jacobiana, principalmente lo de las submatrices, o sea, lo que tienen las admitancias mutuas entre barras, sean cero, y así se obtienen dos sistemas de ecuaciones separados. Es decir, con esto lo que logramos es que nuestro sistema de ecuaciones original lo podemos separar en dos sistemas de ecuaciones separados, que si bien están separados y se pueden calcular independientemente, sucede que por ejemplo, en este caso, en estas ecuaciones vamos a depender de los valores calculados de los módulos calculados en esta ecuación, y en esta ecuación vamos a depender de los argumentos calculados en esta ecuación. Por lo tanto, se hace otra simplificación más que viene basada principalmente en lo que sería, bueno, acá vemos J11 y J12 aún son interdependientes. Entonces nosotros introducimos unas simplificaciones más que vienen de la física de los sistemas de potencia en sí, que son las siguientes. En un sistema de transmisión de potencia que está bien diseñado y apropiadamente operado, las diferencias angulares entre los argumentos de las barras, entre dos barras típicas del sistema, son por lo general tan pequeñas, tanto así que se puede considerar que estas expresiones trigonométricas, el coseno de esta diferencia es aproximadamente igual a 1, y el seno de estas diferencias es aproximadamente igual a la propia diferencia. Y que las susceptancias en las líneas son muchas veces más grandes que las conductancias. Por lo tanto, el producto de la conductancia por el seno de la diferencia de ángulos es mucho menor que la susceptancia por el coseno de la diferencia de estos ángulos. Y una última consideración que dice que la potencia reactiva que se inyecta a cualquier barra del sistema durante la operación normal es mucho menor que la potencia reactiva que fluiría si todas las líneas de la barra estuvieran en cortocircuito con la de referencia, que es esta expresión que vemos acá abajo. Con estas simplificaciones, con estas consideraciones que nosotros tenemos de los sistemas reales, digamos, de potencia, nosotros vamos a obtener, después de una serie de despejes matemáticos y para la primera iteración del método de Newton-Raphson, que nos van a quedar dos ecuaciones de la siguiente forma, en donde la matriz de lo que antiguamente era nuestra matriz de jacobiano, ahora se convirtió en una matriz de susceptancias de
el sistema. Y es decir, el negativo de las susceptancias de todas las barras del sistema, multiplicado por los errores en los ángulos, es igual a los errores en la potencia sobre los módulos de cada una de las barras. Y una matriz la misma matriz de susceptancias, multiplicada por las variaciones en las tensiones, va a ser igual a una matriz que va a ser la variación de cada una de las potencias reactivas con respecto a los módulos de cada una de las barras. En este caso, ya sí, ambos sistemas de ecuaciones están desacoplados y se pueden calcular de manera independiente y con muchas menos iteraciones. Básicamente, bueno, el método de Newton-Raphson desacoplado es esto. Su objetivo es principalmente buscar agilizar el cálculo de lo que sería originalmente el Newton-Raphson y en cierta forma simplificarlo. Cabe aclarar también que no es un método, no es tan exacto como Newton-Raphson, porque es más bien una aproximación, pero los resultados que se obtienen son también buenos. Muy bien. Espectacular Ahora, la explicación. Gracias. Elías, vas vos. No soy confitrión. No te di función de coanfitrión. Compartiendo vos directamente. Sí, pues. Sí. La verdad que del método desacoplado has explicado más de lo que pretendíamos que explicara, así que la verdad que es muy bueno. Bueno. Exacto. Si te sirve de algo, el que mejor ha explicado este método a través de los años que se está implementando esta forma de exponer el tema. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Por lo menos, o sea, uno más o menos lo tiene al método, pero así con detalle y tan simple como lo explicaste, yo no lo había escuchado. No es un tema de decir que se tome con esa profundidad que lo diste, pero en la forma simple que lo explicaste creo que se entendió hacia dónde apunta el método. Así que ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, las ventajas de la aplicación práctica. Pero felicitaciones. Gracias, Kenneth. Bien. Bueno, la aplicación del método de Newton-Raphson, voy a hablar en cuanto al método práctico. El mismo método que bien explicaron mis compañeros en el Gauss-Seidel, vamos a usar el mismo ejercicio, pero resolviendo el sistema de flujo de potencia por este método. Inicialmente vamos a suponer un perfil de tensiones para todas las barras, excepto el de referencia, para el cual se fija una tensión que permanece constante. Esto ahí lo vamos a ver cuando veamos cada una de las barras, pero se va a ver un poco mejor ahí. El ciclo se calculará el nuevo perfil de tensiones según el tipo de barra. Vamos a tener un error en potencia activa y un error máximo en potencia reactiva para una tolerancia especificada. Y en el caso de que se cumpla esta condición, se va a volver al paso 2. Y si no, va a haber una diferencia de error de potencia. Si es menor este error de potencia activa, y lo mismo con la potencia reactiva. Se va a salir del ciclo y se va a calcular lo que es el flujo de potencia en las líneas y las pérdidas. Bueno, tenemos el mismo sistema, las 4 barras. Vamos a tener los datos de barra que explicó Diego. Y los datos de la línea, que bueno, no están ahora, pero recién los tenía, se me fue. El cálculo de la admitancia de barra en cada una de las barras, concluyendo que es 0 donde no se interconectan las barras.
Bueno, para armar la matriz de jacobiano que habló Julián, nosotros necesitamos utilizar esta fórmula que tanto de potencia activa como de potencia reactiva. Desarrollándolo un poco mejor, vamos a obtener la potencia activa tanto en la barra 2, en la 3, en la 4, y reactiva en la 2 y en la 3. Para cada una de estas barras que recién comenté. ¿Para qué necesitamos la potencia? Conforman la matriz del jacobiano, y todas estas potencias las vamos a tener que derivar respecto a las variables que voy a nombrar ahora. Por ejemplo, va a estar, como dijo Julián, van a haber 4 cuadrantes en la matriz del jacobiano, donde el primer cuadrante va a ser la potencia reactiva a potencia activa derivada respecto al ángulo, al argumento. El segundo cuadrante, la potencia activa respecto al módulo de la tensión. El tercer cuadrante, la potencia reactiva en función de la derivada de la potencia reactiva en función del ángulo, y lo mismo con el cuarto cuadrante. Entonces estamos resolviendo la matriz del jacobiano. Si nosotros tomamos el primer cuadrante y tomando, por ejemplo, el ejemplo de la potencia, de la derivada de la potencia activa en la barra 3 respecto del ángulo 3, del argumento 3, vamos a obtener de la fórmula de la potencia activa, deriva esta ecuación. Si nosotros derivamos respecto de sigma 3, vamos a llegar a esta expresión que está acá, obteniendo la derivada. Reemplazando los valores, tanto por unidad que nosotros hemos tomado de valores de inicio plano, para la barra 3, en la barra de voltaje controlado, se tomó de 1,02, y la admitancia entre la barra 3 y 4 es la calculada en la matriz de admitancia, el módulo. Estos son todos valores del módulo. Y el ángulo entre el argumento de la admitancia T4 será de este ángulo. Los valores que se fijaron iniciales de sigma 1 y sigma 4 y sigma 3 son ceros, por eso se anulan. De esta misma manera, si nosotros obtenemos la potencia 3 respecto al ángulo 3, o sea, estaríamos en potencia 3 respecto al ángulo 3, nos daría de igual manera el mismo elemento que conforma la matriz de jacobiano. De esta manera vamos derivando la potencia en funciones de los ángulos para el cuadrante 1. Ahora, calculando el error del que comentó Julián, nosotros vamos a tener la potencia, el error va a ser la potencia programada menos la potencia en la barra que vamos a calcular. Si nosotros reemplazamos en la ecuación de la potencia, en la barra 3, cada uno de los valores, vamos a ver que se anulan en los que elegimos en el inicio plano, tanto
el ángulo 1 como el ángulo 3 y el ángulo 4 también. Con lo cual se van a ir resumiendo, se van a ir anulando varios valores y con lo cual se va a ir simplificando bastante la matriz. Nosotros vamos a obtener un valor de potencia calculada de 0,06 por unidad para la barra 3. Si hacemos exactamente lo mismo para la barra 4, vamos a obtener su mismo valor. Esto es para la iteración 0, que no lo mencioné recién. Con este valor vamos a obtener el error de la potencia, donde el programado va a ser la potencia generada menos la potencia de carga en esa barra. Con estos valores vamos a conformar el vector de error del cual habló Julián. Lo mismo que obtuvimos con la potencia activa, lo vamos a calcular y lo vamos a hacer para la potencia reactiva. Entonces, obteniendo las derivadas respecto de las potencias activas y reactivas, respecto al ángulo y la tensión, vamos a conformar lo que es la matriz del jacobiano. Para poder, nosotros lo que queremos determinar son los errores de los ángulos y los errores en tensiones en cada una de las barras. Con lo cual, de álgebra, para poder resolver este sistema de ecuaciones, se debe realizar la matriz inversa del jacobiano para poder hallar el valor de los errores. Haciendo la matriz inversa del jacobiano, de todos los valores que ya previamente hemos calculado, vamos a obtener los errores de ángulo y los errores de tensiones en cada una de las barras. Esto es para la iteración 0, digamos, la iteración inicial para el valor plano que nosotros estipulamos para este ejercicio. Son valores que nosotros hemos fijado. Estos valores que obtenemos acá de los ángulos están en radianes, por eso tenemos que pasarlos a sexagesimal, y estos valores de tensión en la barra 2 y la barra 3 ya nos dan por unidad. Con lo cual, acá vamos a estimar el ángulo que nosotros vamos a obtener de la iteración, de la siguiente iteración. Entonces, nosotros tenemos el ángulo que nosotros pusimos como referencia, el valor plano de referencia para la iteración 0, si acá es igual a 0, este es el que recién obtuvimos a través de la matriz del jacobiano y de los errores de la potencia. Entonces, en la próxima iteración, que nosotros los valores que vamos a obtener para la próxima iteración serán la suma de los dos, del valor plano más el que recién calculamos. Y lo mismo va a ocurrir con las tensiones en cada una de las barras. Entonces, estos son los valores que se obtienen de cada una de las barras y cada uno de los ángulos, el módulo de la tensión. Siendo la barra 1 la barra de referencia o de compensación. Los valores finales de tensión y de ángulo que nosotros calculamos la potencia reactiva en la barra 1 y la potencia reactiva en la barra 4. Esto es con la ecuación que
que tenemos de potencia, que está acá. Con esos valores que recién obtuvimos vamos a poder obtener la potencia en la barra 1 y la potencia activa y la reactiva en la barra 1. Y la reactiva en la barra 4 porque la potencia activa era dato. El procedimiento iterativo va a continuar hasta que los errores se hacen menores que los errores de potencia, tanto activa y reactiva en cada una de las barras, se hacen menores a sus valores permitidos estipulados que, bueno, ya hemos hablado del error que hemos tomado, que es de 1 por 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5, como nombró Julián. O bien, si todos los errores de ángulo en cada barra y el error del módulo de la tensión en cada barra son menores que el índice de precisión seleccionado. Bueno, con respecto a lo que es Gauss-Seidel, la cantidad de iteraciones en el sistema en el método Newton-Raphson no tiene relación con la cantidad de barras, ya que se tratan todas las ecuaciones juntas en una sola iteración, porque nosotros pusimos los valores iniciales tanto de tensión de barra y argumento también. Entonces, en el método lo resuelve en una primera iteración, pudimos obtener los valores. El tiempo utilizado en el método Gauss-Seidel se incrementa de manera directa con el número de barras, y por otro lado también se consume al calcular los elementos de Jacobiano, y el tiempo por iteración es mayor que en el método que recién explicamos de Newton-Raphson. Cuando se emplean técnicas de partición matricial, como los que estuvimos viendo, la ventaja de un tiempo de cómputo es más corto para una solución con la misma exactitud. Esto se favorece en el método de Newton-Raphson para todos los sistemas, con excepción en los cuales son sistemas más pequeños. Bueno, hasta ahí estaría el método práctico de la aplicación del método práctico de Newton-Raphson. Bueno. Bueno, mañana entiendo que seguirían con regulación potencia-frecuencia.